fin de semana a miembros de su entorno, ¿no? Asesores, en fin, defenderse, a otros exmiembros, ¿no? De ese entorno, como nada menos que el señor Carlos Jaico, exsecretario general también de la Presidencia de la República, muy severo también, y hemos escuchado y visto hoy una carta realmente crítica del todavía viceministro de Justicia, el señor Gilmar Andía, denunciando lo que para él es una cultura institucional promovida, según él, ¿no? Por el ministro de Justicia Aníbal Torres, que señala no había visto nunca antes un deterioro de la cultura institucional, y además menciona lo que ha sido el cese de Susana Silva como presidenta de INPE, a quien se supone no solamente se le ha dado la explicación de no haber acatado una orden. En ese clima, ¿no? En ese clima enrarecido, qué duda cabe, y donde sí estamos esperando pues cuál va a ser la conformación del nuevo gabinete. Recordamos también que hoy se cumple un año de la llegada del primer lote de vacunas al Perú. Recuerdo, tuve la oportunidad de poder, digamos, hacer la conducción de ese evento con mi compañera Jennifer Cerecida, me parece que fue, y estábamos tan emocionados como el resto del país. Y hoy, escuchando declaraciones del expresidente Francisco Sagasti, él reiteraba que se podían dar grandes cambios en poco tiempo, ¿no? Que era pues el ejemplo de las vacunas. Como sabemos, el gobierno anterior, el gobierno de Martín Vizcarra, lamentablemente no había avanzado mucho en líneas generales al respecto. Pero claro, cuando uno escucha estas intervenciones, claramente las ideas que se van repitiendo, ¿no? De alguna manera transversal en discusiones como esta es, uno, la necesidad de un buen equipo, qué duda cabe, y dos, la importancia del liderazgo, que yo creo que son lecciones que más allá de la conmemoración de un año, de una fecha, sobre una pandemia que todavía combatimos, qué duda cabe, pero ya en condiciones muy distintas, efectivamente con tasas de fallecidos lamentables, pero muy lejanas, ¿no? De los picos de la primera y particularmente de la segunda ola. Es un hecho que nos recuerda que en realidad estos valores, esta capacidad de poder darle la vuelta a la adversidad, requiere de eso, requiere de un buen equipo y requiere de liderazgo, cosa que efectivamente a la hora que escuchamos declarar, ¿no? a estos colaboradores, ex colaboradores del presidente, e incluso también hay que decirlo, lo que ocurre en el Congreso. Ojo, la marcha del sábado en contra de, valga la redundancia, la contrarreforma universitaria ha sido la más contundente y la más convocante en varios meses. Entonces estamos hablando, ojo, cuando por supuesto se reclama por las deficiencias, las limitaciones que se han podido ver en el Ejecutivo, no hay que olvidar también que el hartazgo ciudadano también se manifiesta en situaciones precisamente como las de la reforma universitaria, la demanda por una mejor calidad educativa, la responsabilidad que tienen los poderes del Estado de, en lugar de hacer retroceder lo que se exige es precisamente continuar con esas reformas, y podríamos seguir, podríamos hablar del transporte informal, etcétera, etcétera. Pero hoy, como decía, es el año finalmente que llegaron estas vacunas y que nos permitieron, en medio de todo, ver una luz al final del túnel. Todavía no hemos salido, ciertamente, pero esa luz, que duda cabe, a pesar de todos nuestros problemas, está más cerca. Y esto se marcó precisamente a partir de la llegada de las primeras vacunas. Vamos a conversar de estos temas con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien le damos las buenas noches. Doctor Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jackson. Muchas gracias por la invitación. Enrique, doctor. Bueno, lo primero es recordar esa fecha, ese momento donde escuchaba otra vez, como decía Sagasti, claramente en 2 meses, ¿no? 2 meses, un poquito más antes, un poco antes de cumplir los 3 meses, se dio la vuelta a esta situación. Y además hay que recordar que usted asumió el Ministerio de Salud, claro, reemplazando a su predecesora en medio pues del famoso escándalo del Vacunagate, etcétera. O sea, era desafío tras desafío. ¿Cómo recuerda usted ese momento? Bueno, fue un momento muy crítico, sin duda, porque efectivamente el gobierno anterior
había tenido mucho retraso en la negociación respecto de las vacunas, y lo que se había avanzado hasta el momento era solo un contrato con el fondo de la Organización Mundial de la Salud, el COVAX Facility, pero eso no servía de mucho si no se tenían los contratos con los laboratorios que ponían las vacunas en el fondo de COVAX Facility. Entonces se requería con Pfizer, con Sinopharm, con Moderna, con quien fuere, para que eso funcionase. Entonces, efectivamente, cuando inició el gobierno, el presidente Sagasti le dio prioridad a esto, y en enero, digamos, el 31 de diciembre se firmó con AstraZeneca. Y luego se firmó con Sinopharm en enero y con Pfizer. Como ya ha sido mencionado, las primeras vacunas de Sinopharm llegaron en un día como hoy, el 7 de febrero, de las 300.000, y unos días después, ya cuando yo estaba en funciones, llegaron las otras 700.000. Pero coincidió que descubrimos que había todo este escándalo de la vacunación irregular, lo que le han denominado el Vacunagate, y por lo tanto no solo empezábamos con tardanza, lo que ya era un problema, sino que además en medio de un escándalo que generó mucha desconfianza en la población, porque a eso se añadió estos comentarios irresponsables contra la vacuna Sinopharm, que decían que era agua destilada, que no servía, etcétera, etcétera. Y si se recuerda, una encuesta que hubo en el mes de febrero, cuando estábamos empezando la vacunación, decía que entre el 40 y 45% de las personas decían que no se iban a vacunar. Así es. Porque desconfiaban. Es decir, no solo desconfiaban en la vacuna, desconfiaban en el gobierno, en las autoridades, por la crisis política, ¿no? Entonces, iniciar el proceso de vacunación, ya con tardanza respecto a los demás países latinoamericanos, era iniciar cuesta arriba, ¿no? Con muchas dificultades. Tuvimos además que modificar el calendario, porque se recordará que a las personas adultas mayores las habían programado en un segundo momento. Y nosotros dijimos, no puede ser. Son tan prioritarias como las personas que están en primera línea, y por eso es que empezamos simultáneamente. Primero, doctor Iván, entrar, hay que recordarlo, prácticamente todos los funcionarios públicos, antes de llegar al primer ciudadano de la tercera edad. Era absurdo en realidad, ¿no? Totalmente absurdo. Entonces se modificó eso que se había acordado meses antes, ¿no? Todavía el 2020, y se inició la vacunación con los adultos mayores también, y tuvimos que aplicar una estrategia diferente a la estrategia aplicada con los trabajadores de la salud, porque era lógico, los trabajadores de salud, ¿dónde se les encuentra? En los servicios de salud, y por lo tanto la vacunación se hizo institucional. Los que trabajaban en el MINSA, los que trabajaban en el salud, los que trabajaban en las sanidades o en el sector privado, en sus respectivos hospitales, puestos y centros de salud, era lo normal. Pero para vacunar a las personas adultos mayores, ¿dónde se les encuentra? Bueno, en sus casas. Y por eso se aplicó una estrategia diferente, que es la estrategia que luego se ha continuado hasta la actualidad, que es territorial. A la gente se le vacuna ahí donde vive, en el distrito, en la comunidad, sea en zonas urbanas o rurales, y se dispone los centros de vacunación para facilitar que las personas accedan ahí cerca de sus casas. Y esto funcionó muy bien con los adultos mayores. Recordará que tuvo que fraccionarse por grupos de edad dentro de los propios adultos mayores, y primero empezamos con los de 80 para arriba, ¿no? Que incluía los 90 y más, incluyendo también a los que residían en las residencias especiales para personas de la tercera edad. Eso ayudó, y luego los de 70 para arriba, los de 60 para arriba, y ya esta estrategia territorial, que además, y debo remarcarlo con énfasis, funcionó por una alianza fundamental
con los alcaldes, con las autoridades locales. Por ejemplo, aquí en Lima, pero también a nivel nacional, los alcaldes pusieron a disposición los centros deportivos, los coliseos, es decir, los espacios más amplios y más abiertos posible. Entonces hubo un trabajo muy articulado que fue de gran ayuda. Hasta ahora lo sigue siendo. Y yo creo que los alcaldes han jugado un rol fundamental y hay que hacer ese reconocimiento, así como dentro de los trabajadores de la salud, si bien es todo un equipo muy amplio, las enfermeras han jugado un rol y siguen jugando un rol fundamental porque ellas son las profesionales especializadas en el tema de vacunas. Y ahora vemos ya vacunando a los más pequeños de 5 a 11 años, bueno, claro, vemos pues escenas de llantos, ¿no? De pataletas, como es natural, ¿no? En ese rango de edad. Y efectivamente es el personal profesional el que lidia con todo esto en el día a día, ¿no? Claro, eso es normal, digamos, ¿no? Los chicos se asustan un poquito, ven la aguja, y, entonces, pero luego se habitúan, ¿no? Porque la mayor experiencia que tiene el Ministerio de Salud vacunando es con chicos. Claro. Desde hace 40 años. Por lo tanto, ya hay experiencia en vacunación de los niños, incluso más pequeñitos que 5 años. Lo normal es vacunar a los chiquitos menores de 1 año. El calendario normal, no hablo de COVID, sino las vacunas, todas las vacunas contra la TBC, contra el sarampión, o la vacuna contra la polio, o la pentavalente, etcétera, se aplican dentro del primer año de vida, o sea, chiquititos, ¿no? Por supuesto. Ahora, doctor, de aquí en adelante, desde que usted dejó el cargo, ¿no? Se mantuvieron a los equipos. Usted luego ha dicho que se estaban desarmando algunos equipos, habría que ver, pero el hecho es que el proceso de vacunación ha avanzado al punto que ahora estamos con el 85%, ¿no? de la población objetivo. ¿Qué nos falta de aquí en adelante? ¿Es posible convencer a quienes no se han vacunado y en todo caso cuáles serían los ajustes que desde su experiencia y desde su perspectiva habría que hacer para, digamos, terminar este proceso de la mejor manera? A ver, yo creo que se está avanzando y se puede avanzar mucho más aún. He mencionado que en una encuesta en febrero se decía que entre el 40 y 45% de la gente no quería vacunarse, pero otra encuesta que se hizo en septiembre ya era solo el 8%, y hoy estoy seguro que es el 5 o menos por ciento los que no quieren vacunarse. Entonces, hay una tarea de difusión, de convencimiento, que es lo que ha convencido a la mayor cantidad de personas que no querían vacunarse y que ya se vacunaron. ¿Por qué? Porque han visto que sus familiares, incluso los adultos mayores, se han vacunado, no les ha pasado nada, y al contrario se han protegido y no han caído en la segunda ola o en la tercera, y si han caído ha sido con una forma muy leve, ¿no es cierto? Entonces la demostración práctica es la mejor enseñanza, y creo que más los mensajes que el Ministerio de Salud ha venido haciendo, pero de otro lado, la propia acción de la propia comunidad. La gente convence a la gente, más allá de los profesionales, el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, el vecino, la vecina, son los que terminan diciéndole, oye, anda a vacunarte, ¿por qué no te vacunas? Y la gente va. Entonces, creo que hay una acción profesional, institucional, de MINSA, digamos, de salud y de todas las instituciones, pero también hay una labor muy importante de la propia comunidad. Y así como se ha apelado al comportamiento social responsable, diciendo, lávate las manos, protégete con la mascarilla, mantén el distanciamiento social, creo que un aspecto fundamental en la lucha contra la pandemia ha sido el convencimiento mayoritario de la población de que las vacunas son efectivas y son protectoras. Y yo creo que ese es el mensaje quizás más importante de toda esta pandemia que nos ha costado dolorosamente más de 200.000 fallecidos en el país, ¿no?
Y que también tenemos otras lecciones, como por ejemplo, todo el mundo sabe que nuestro sistema de salud es débil y que hay que fortalecerlo, pero hay que fortalecerlo dotándolo de recursos, tanto el presupuesto necesario, pero mayor cantidad de recursos humanos, mayor cantidad de infraestructura, mayor cantidad de medicamentos, de vacunas, y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Entonces necesitamos un plan nacional de fortalecimiento del sector salud que yo estoy seguro que va a superar largamente la duración de un gobierno y hasta de dos, porque las brechas son tan grandes que necesitamos una acción colectiva, así como, por ejemplo, el proceso de vacunación que desde los años 80 se ha venido fortaleciendo, ha comprometido a diversos ministros de salud, a diferentes gobiernos de diferentes tendencias políticas. Felizmente se ha continuado con esas políticas. Y eso hay que mantener también ahora que necesitamos fortalecer, articular mejor al sistema de salud, cerrar las brechas en recursos humanos, en infraestructura, en medicamentos, y hay que dotar de los recursos necesarios y el financiamiento que eso demanda, ¿no? Muchas gracias, doctor Oscar Ugarte. Efectivamente, políticas de Estado. Finalmente lo que se reconoce ahora mismo en medio de todos los problemas es que si la vacunación ha avanzado es porque se ha mantenido una política de Estado en medio pues, de este archipiélago en realidad conflictivo en el que vivimos ahora. Gracias, Oscar.